Una cosa crucial, y parece que estamos discutiendo sobre si los republicanos y los demócratas se ponían de acuerdo porque Obama quiere extender la asistencia sanitaria a los sectores más vulnerables, que no sería una cosa mala en un país donde te puedes morir en la puerta de un hospital. Pero el debate real no era ese. El debate real era que si no se ponían de acuerdo podía haber una catástrofe económica a nivel mundial. Y eso es porque en última instancia el poder lo tenían en Wall Street los tenedores de deuda americana. Si se producía la suspensión de pagos podía apagarse la luz en los hospitales. Hay un científico social que se llama David Harvey, que dice: en Estados Unidos no manda los republicanos ni los demócratas, manda el partido de Wall Street. Y es que eso es terrible. A Bill Clinton, cuando ganó las elecciones, sus asesores le dijeron: tienes que calmar el déficit público ya. Y Clinton contestó: o sea, ¿cómo? ¿Que mi reelección y mi futuro político dependen de unos tenedores de deuda? Pues sí, pero es que eso es terrible, porque no podemos entregar la salud de nuestros hijos, la seguridad social de nuestros mayores, las carreteras, que haya hospitales, a los tenedores de bonos. Es un problema democrático que es en última instancia lo que había ahí. Si no se ponían de acuerdo, podía no llegar la luz a los hospitales y los niños podían no ir al colegio. Entonces, de alguna manera es muy importante que la gente tenga en la cabeza que la soberanía no se puede delegar en el partido de Wall Street. Estamos dando por hecho que habrá acuerdo. No comento resoluciones judiciales, pero creo que la cuestión ETA es una cuestión de Estado, en la que además es fundamental que aparezca una cosa que se llama altura política. Yo no tengo ninguna duda de que los policías son funcionarios públicos que cumplen órdenes, eso está clarísimo, pero en este país todos los gobiernos han negociado con ETA. Felipe González negoció con ETA en Argel, José María Aznar mandó sus emisarios, entre ellos el señor Zarzalejos, a hablar con el Movimiento Vasco de Liberación, y así lo dijo, y lo mismo el señor Zapatero. En esas reuniones había representantes del gobierno español sentados en la misma mesa, como estamos nosotros aquí, con los dirigentes de ETA. Y esas reuniones implicaban una serie de garantías, en la que, por supuesto, participaban las fuerzas de seguridad. Creo que es un tema tan delicado, una cuestión tan crucial, hablar de un proceso de paz como el que se dio en Irlanda, y sobre todo en un momento como este, que me parece terrible y de una grave irresponsabilidad que se utilice un elemento como esto para la bronca política cotidiana. Creo que esta es una de las cuestiones en la que es fundamental la altura política. Yo tengo aquí una foto de Mayor Oreja con Txomin Zuluaga cenando. Es decir, aquí se ha hablado con todo el mundo. Vale, Pablo, en cualquier... Se la enseña, vamos a intentar captarla con alguna Jaime cámara. Mayor Oreja, y ahí seguramente seamos capaces de... Uno de los jefes históricos de Herri Batasuna, sentados en un restaurante, hablando de política. Aquí se ha hablado de política siempre, y se ha hablado de política con ETA, todos los gobiernos, los de la derecha y los del centro izquierda. Entonces creo que en una cuestión como esta es fundamental no hacer política de boxeo, no hacer política de bronca política parlamentaria cotidiana y tener la altura de Estado que corresponde a los estadistas. Enseguida escuchamos a Victoria, que me falta tu... Insisto en que lo que dicen los jueces es lo que dicen los jueces y ahí no entro. Pero si alguien pretende hacer creer que la actitud del Partido Socialista como gobierno de España en relación a ETA ha sido diferente a la que tuvo el Partido Popular, yo digo que en mi opinión no es así. Digo que tanto los gobiernos del Partido Popular como los del Partido Socialista en algunos momentos de sus mandatos han negociado con ETA y se han sentado con ETA. Aznar en concreto llevó a cabo una de las cuestiones cruciales en este tema, que es el acercamiento de presos. Acercó presos a las cárceles del País Vasco. Y creo que es una cuestión lo suficientemente delicada. Si ahí estamos de acuerdo. Es que lo que yo creo estamos completamente de acuerdo. ¿Cuál es la función del Estado y la función de la clase política en el Parlamento? Si me permites, ante que yo un no te he tema de interrumpido, Estado? si me permites, creo que el mensaje que se está trazando, y por parte de muchos medios de comunicación se ha hecho así, es que el PSOE estaba cerca de ETA y sin embargo el Partido Popular no. Y creo que en una cuestión como esta el gobierno tiene que ir mucho más allá de los partidos. Y creo que con ETA han hablado todos. Y eso implica una serie de elementos logísticos que seguramente molestarían a mucha gente, y con razón. Pero los procesos de paz son así y tienen esas características. Y yo querría que en mi país hubiera gobernantes, independientemente del partido al que pertenezcan, que tengan la suficiente altura política para no hacer política con estas cosas. Porque todos los gobiernos de este país han utilizado a policías, a la fuerza pública, para facilitar encuentros con la dirección de ETA. Políticamente. Yo creo Asúmelo que no se políticamente. puede, Yo estoy de acuerdo. Vale, tú mandas a los policías a que den el chivatazo porque no conviene, pero entonces tengo la gallardía de asumir políticamente la acción y no dejar que sean dos policías los que carguen con la sentencia. Mira, aquí nadie carga con nada. Pero que lo asuman todos. Es decir, que asuma también el Partido Popular que Zarzalejos hablaba de política. Cerramos el tema con Esther y vamos a lo siguiente. Tenemos la mucha brocha gorda en estos temas a mí no me gusta. A mí no me gusta que se diga que todo es igual, porque la política antiterrorista no fue la misma. El GAL existió.
no es un invento, existió, llevó un ministro a la cárcel y eso era en nombre de la lucha antiterrorista. ¿Cómo puedes decir que es lo mismo el GAL que existió que la... No, dice la política del PSOE, del PSOE y la del PP y la de todos ha sido igual? Por lo tanto, la política antiterrorista no ha sido igual por parte de todos en este país. Es más, diré que para muchos socialistas el capítulo del GAL ha sido un bochorno, pero terrible, terrible. No, para cualquier persona decente. Para cualquier persona hablo decente. de socialistas porque eso se ocurrió con un gobierno socialista, no con un gobierno. Y Felipe González del PP. saca pecho, de hecho, y en una entrevista con Juan José Millás dice: yo pude volar a la cúpula de Vidal y me arrepiento de no haberlo hecho. Lo recordamos muy bien. Que ninguna duda. Esa entrevista la recordamos. Es decir, tenemos que ha habido mucha un memoria gobierno con de este esa país que contra la ley ha combatido a ETA, contra la propia ley española. Pues entonces no digas que todos los gobiernos han sido lo mismo. A la hora de hablar con ETA, no me digas que todos los gobiernos han sido lo mismo. Y aparte... Alfonso, no te hemos ido bien, pero quiero que repitas lo que... No, yo coincido plenamente con Felipe González en lo que dijo en aquella entrevista y en algunas de las decisiones que tomó. Si había mucha gente de acuerdo con los GAL. Ni he votado en mi vida. No puedes decir que estás de acuerdo con los GAL, Alfonso, es un escándalo en una televisión pública. No me puedes decir eso. Es un delito. Te lo voy a decir poner una bomba. Una frase. Que un Estado que me representa a mí ponga una bomba es un delito. Cuando yo era es otra cosa, no mezcles. Mira, no hay nada ilegal en la muerte de un terrorista que mata. Interrumpido. O sea, no estoy de acuerdo con eso. Creo que además es muy grave lo que dices. Lo que yo digo, ahora que la justicia argentina ha pedido la captura de Billy el Niño, un siniestro torturador, yo no deseo que maten a Billy el Niño ni que le torturen. Yo soy demócrata y deseo que le detengan, que sea tratado bien en la comisaría y que tenga un juicio justo con todas las garantías, porque así somos los demócratas. Yo no deseo que se ponga bombas a nadie y que se actúe desde la ilegalidad, porque el gobierno me representa a mí y cuando me representa a mí tiene que cumplir sus propias leyes. Aquella noche en Pakistán, o sea, ser demócrata puede ser duro. Aquella noche oscura en Pakistán, lo que tenían que haber hecho los SEALs era tocar la puerta y decir: Mr. Obama, ¿nos puede usted acompañar a Washington? Venga ya. La ley internacional está para cumplirla. Bueno, me vais a permitir en este punto, cuando faltan apenas 5 minutos para que nos den ya las 11 de la noche, las 10 en Canarias, que vayamos a los... Y yo siempre les digo que me daría mucha pena que se fueran, que a mí me gustaría que se quedaran. Y a mí el señor Durán y Lleida no me gusta. No me gusta alguien que duerme en el Hotel Palace y después critica el PER que cobran los trabajadores del campo andaluz. No me gustan. Pero soy demócrata y si la mayor parte de los catalanes no quieren seguir en España, ¿qué vamos a hacer? Hay quien piensa que la ley tiene que estar por encima de la democracia y yo creo que la democracia es la base de la ley. Y si la mayor parte de los catalanes, como pueblo, como sociedad, no quieren formar parte del conjunto del Estado, ¿qué vamos a hacer? Es decir, imponerles, decir, no, es que no hay hueco legal para ustedes ya, pero es que los demócratas tendremos que aceptar lo que la gente diga, claro, porque, y el seño democracia. Vamos a ver, el derecho a autodeterminación. Muchos conceptos y muchas cifras, pero hay una cosa que es verdad, Durán y Lleida es un hombre de régimen. Y si ha habido un partido que ha colaborado con el Partido Popular en la estabilidad del régimen político español es Convergencia y Unió. De hecho, creo que son los dos partidos que más se parecen en este país. Incluso a veces rivalizan en casos de corrupción, que es una cosa terrible. Yo considero que hablar de independencia cuando la política monetaria la deciden en Bruselas o cuando de nuevo los mercados y los tenedores de bonos siguen siendo los que de alguna manera condicionan lo que puedes hacer es una tomadura de pelo. Pero contestando a Alfonso, cualquiera que mire un mapa de Europa y su evolución en los últimos 50 años, o en los últimos 100 años, o en los últimos 150, ve que los colores cambian y que aparecen países nuevos. Por desgracia, casi siempre después de un conflicto militar. En la República Federal Yugoslava, que era un país, vimos como Bosnia, Croacia, Serbia, y estas cosas pasan. Y yo creo que cuando pasan después de una guerra es terrible y nadie desea eso. Pero cuando pasan, digamos, como consecuencia de que la mayor parte de la población de un territorio quiere una relación jurídica con el resto del Estado distinta, que no es lo que a mí me gustaría, pero es que ¿qué le vamos a hacer? A mí mis amigos independentistas me dicen, cuando vemos muchas televisiones españolas, nos da la sensación como de querernos ir. O sea, creo que la manera en la que se ha hablado de Cataluña y de los catalanes, me acuerdo del señor Wert diciendo me siento como un toro y quiero españolizar a los niños, pues genera de manera natural un sentimiento de rechazo, de decir, ¿qué gano yo siendo español? Y que mucha gente en Cataluña y en el País Vasco, ante la agresividad verbal que muchas veces hay, de plantear, no, es que son unos privilegiados, y es como, no, es decir, en Cataluña son unos privilegiados, algunos, los ricos, como en todas partes, y la gente normal sufre las consecuencias de la crisis igual que en todas partes. Que es el eslogan mítico. No, tú lo das por bueno.
tomadura de pelo. Bueno, estamos de acuerdo. Pero claro, Estamos de acuerdo. pero el problema es que... O sea, lo del España nos roba... En las cosas, y aunque Alfonso, yo lo que veo muy mal de Montoro dime y del gobierno es que entre en ese una debate. Diferencia en política económica entre CiU y el PP, una diferencia. No, pero es que yo veo mal. Si piensas en ser independiente y tener salida al mar, creo que eso de alguna forma es insultar a los catalanes. La propia Constitución española establece que tanto el País Vasco como Galicia como Cataluña son nacionalidades, que es una manera de reconocer que hay, digamos, una serie de elementos particulares y un sentimiento generalizado de no es lo mismo que lo que ocurre en Albacete, en Murcia o en Castilla-La Mancha. Es más, hay ciertas comunidades autónomas que la estructura territorial del Estado español son artificiales y quizá no tenga sentido el café para todos y este Estado hubiera tenido mucho más sentido si hubiera un Senado como en Alemania, como Cámara de Representación Territorial. Pero no ha ocurrido así y hay un factor que no se puede olvidar cuando hablamos de nacionalismo. Hay nacionalismo catalán, por supuesto, vasco también y español. Hay nacionalismo español y ese nacionalismo español a veces, en particular cuando está manejado políticamente por la derecha, excluye no solamente a vascos y catalanes, a muchos españoles nos excluye. A mí no me gusta que se celebre el 12 de octubre que conmemora un genocidio en América Latina. No me gusta. Envidio a los italianos que celebran el 25... Pues hombre, pues sí, deberíamos pedir... Yo la próxima Semana Santa deberíamos pedir perdón por la pinta de niña por esclavizar a millones de afroamericanos, a muchos... Acabo ya con esto. Yo tengo una cosita. Tengo mucha envidia, por ejemplo. La historia es muy dura. Acabo ya con y a esto. los romanos que tendríamos que hacerles. Sí. A mí me dan envidia los italianos, que su fiesta nacional es el 25 de abril, que es el día de la liberación contra el fascismo y la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero es que aquí ganaron los malos. Hay que arrasar el Coliseo, las pirámides de Egipto. Oye, las pirámides de Egipto, una insensatez. Oye, ese tipo de cosas. Más allá de este tema... Y a los británicos Trafalgar Square. O sea, completamente de acuerdo a Convergencia y Unió, que los hospitales funcionen, que la sanidad funcione, no le importa nada, absolutamente nada. Pero creo que al PP del estilo, y el PP ha hecho una cosa muy parecida, el PP ha sacado las banderas, el PP nos ha hablado del conflicto de Gibraltar, porque es una cosa que sirve para que la gente no esté discutiendo de lo que yo estoy... Sigue ahí. Pues bueno, creo que hablábamos hoy de Gibraltar en este programa, con lo cual algo vivo debe estar si se va a hablar aquí. Luego lo cuento. A mí me parece además que hay un concepto concepto que utilizan en Cataluña que a mí me entusiasma, que es el derecho a decidir. Decidir qué país queremos ser, pero yo quiero decidir sobre todo, O sea, yo quiero decidir la política monetaria de mi país, yo quiero decidir sobre el uso de los servicios públicos, yo quiero decidir que hay momentos en los que tienen que primar las familias sobre los tenedores de deuda. Y ese debate hay que abrirlo. El problema es que muchas veces tengo la sensación que el nacionalismo español del Partido Popular y el nacionalismo de derechas de Convergencia y Unió son dos caras de una misma moneda que se retroalimentan. Esto sin dejar de tener claro que los catalanes tienen derecho a decidir su futuro, pero es que creo que los servicios públicos ni le importan al PP ni le importan a Convergencia y Unió. Muy breve. Solamente que tienen buenas razones para estar indignados tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, tanto con el señor Valeriano como con la señora Sáez de Santamaría, que pertenecen además a una casta que tiene el privilegio de vivir en barrios como el de Alfonso, en el que no hay desahucios y que además no les suelen afectar los recortes que aplican. Claro, no, pero es que es terrible la arrogancia, sea de unos o de otros, a la hora de decir estamos persiguiendo a los parados, que es que perseguir la infracción de un parado es perseguir a lo mejor a quien tiene 700 euros de subsidio y tiene que hacer chapuzas un fin de semana para llevarse 400 euros más y llenar la nevera. Y que esa arrogancia que tienen un grupo de privilegiados no la mantengan a la hora de perseguir a los que en su propio partido cobren en B, sean del Partido Popular o sean del Partido Socialista, es un maldito escándalo. Que los que no hacen una reforma fiscal para que en este país paguen los ricos, que los inspectores de Hacienda dicen que en este país el fraude de las grandes fortunas equivale al presupuesto educativo, es una cosa que tiene que ofender a mucha gente, porque tiene que haber gente que nos esté viendo que es que tiene dificultades para llenar la nevera y que 300 euros por poner copas sin contratos un fin de semana le puede permitir comprarle la ropa a su hijo. Y esa arrogancia de políticos con sueldos altísimos que están en ese 0,6% de privilegiados que tienen una disposición familiar, 0,6% de más de 6.000 euros al mes, hablen con esa contundencia de perseguir a los parados, cuando en este país no hemos visto un banquero en la cárcel, salvo durante algunas semanas cuando son los responsables de la crisis financiera, es una cosa que tiene que hacer que a la gente en sus casas le hierva la sangre contra el Partido Popular y contra el Partido Socialista. Y eso es lo que yo os planteaba. Es estado en estos tiempos de crisis la destrucción de empleo y han demostrado en muchos casos un nivel de eficiencia mayor que otros modelos empresariales.
Y desde luego yo querría para mi país una apuesta por el sector industrial. Yo no quiero un país en el que vengan a veranear los alemanes, que seamos un sur de Europa que solamente ofrece servicios y mano de obra barata y poco cualificada. Quiero un país con productividad alta, un país con una industria fuerte que tenga los instrumentos necesarios para garantizar los servicios públicos. Es una pésima noticia que creo, con todo el respeto, que demuestra que la política de los ajustes no funciona. Esta política de recortes no ha servido para que fluya el crédito a la pequeña, a la mediana empresa y a las cooperativas. No ha servido para solucionar el problema del paro, no ha servido para incentivar el consumo, que en las economías de mercado es la clave para que funcione la economía. Yo creo que hay que decir de una vez que tanto la política que aplicó Zapatero en su última etapa como el Partido Popular no nos está sirviendo para salir de la crisis. Está produciendo una transferencia de la renta de los ciudadanos a los tenedores de la deuda, a los responsables de la crisis, porque los recortes son para eso, los recortes en sanidad y en educación es para pagar los intereses de la deuda. Y nos dicen que eso servía para salir de la crisis y se está comprobando que es mentira. La gente cada vez vive peor, hay más paro, hay una devaluación de los salarios. Alfonso, una opinión más y nos vamos a Sevilla. Vamos a ver, A comprar a profesores universitarios que no encuentran trabajo aquí para su sistema educativo. Los titulados españoles se los disputan en el exterior, pero un país que no ofrece una estructura productiva acorde con la formación de sus jóvenes es un país antipatriota. Es un país que no defiende una cosa que es crucial, que es la investigación, que son las políticas de desarrollo y que es la apuesta por la alta tecnología, que es lo que ese país no ha hecho. Y hay algunos que dicen, no, es que es mejor Eurovegas, es mucho mejor el modelo Eurovegas, o es mejor la burbuja inmobiliaria. No, pero Pablo, es como lo de la vaca y la agricultura. Mira, yo he tenido esta discusión contigo muchas veces. Es decir, es precioso decir, oye, el sector primario, la agricultura, ¿por qué no volvemos a la agricultura? Me duele muchísimo que se engañe a los ciudadanos. El señor Margallo, que sabe cómo funcionan las relaciones internacionales, sabe perfectamente que tanto España como el Reino Unido participan en una organización militar que se llama OTAN, en la que manda Estados Unidos y que Estados Unidos apoya al Reino Unido. Y me llama la atención que se denuncie el fraude fiscal, que es evidentemente un escándalo, cuando sin embargo no se dice que la mayor parte de las empresas españolas del IBEX 35 están en paraísos fiscales, o que se hable del famoso hormigón cuando el ministro Arias Cañete tenía intereses personales en las empresas de hormigón. Entonces creo que están engañando a la gente, que es una cortina de humo para que no se hable de otras cosas. Me parece un escándalo los paraísos fiscales, pero citadme una sola medida del gobierno español contra los paraísos fiscales y contra el fraude fiscal de las grandes fortunas en este país. El otro día salía el dato de que con la misma legislación aquí se tributa mucho menos que en Italia, simplemente porque no se dedica a los inspectores de Hacienda a investigar el fraude fiscal. Es que es imposible que le creemos. Entonces, estas bravuconadas de Gibraltar español, de darse golpes en el pecho, me parece que es tomar el pelo a la gente y utilizar esto para que no se hable de las cosas importantes. Estadistas frente a la embajada británica. Entonces el embajador llamó al ministro y el ministro le dijo, embajador, ¿quiere que le mande más guardias? Le dijo, no, lo que quiero es que no me mande más manifestantes. Entonces, quiero decir, esto es una cosa que viene de siempre así, que además también favorece al Reino Unido. En este momento el Partido Conservador británico tiene un problema con Nick Farage y con los, digamos, euroescépticos y nacionalistas británicos. Entonces, que en el Reino Unido se discuta de Gibraltar es británico y que en España se discuta de Gibraltar es español, es de alguna manera una confluencia de intereses de política interna de los gobiernos español y británicos. Y mientras tanto, la gente viendo un grupo de trileros que les toman el pelo. Ahora llega un momento en el que yo me divierto mucho. Vosotros sufrís más, que es cuando le damos la vuelta a esto y os pido a vosotros que